lectura del capítulo 11, de los versículos 37 a 54. Y empezamos ahí la semana pasada y estábamos llamando este mensaje ¿qué es lo que está mal con el legalismo? Parte 2. Estamos en la parte 2 de eso. Y es interesante con el legalismo. El legalismo significa tratar de estar bien con Dios a través de nuestros esfuerzos y nuestras acciones. Y escuchar por requisitos que son impuestos por hombre. Y lo que es interesante es que muchas veces pensamos en el legalismo en términos de, de un hombre con barba y una bata. Pero estas actitudes de fariseo son muy peligrosas para todos nosotros. Y podemos decir que todos estamos en riesgo de una actitud legalista. Y es por eso que Jesús era tan intenso en exponer las actitudes legalistas y fariseicas. Porque estas actitudes legalistas, fariseicas, no soportan la verdad, no aguantan una verdad que libera, que nos hace libres. Se oponen al Evangelio de que Jesús vino a predicar y a trabajar y a resucitar para que todos aquellos que crean no se pierdan, sino que tengan vida eterna, para que no tengamos que aquellos que no siguen todas las reglas, aún ellos puedan tener vida eterna. Entonces, es importante acercarnos a estas escrituras pensando que a lo mejor hay tendencias, a lo mejor hay algo en nuestro corazón o algo que estoy haciendo que es legalista y fariseico en mis acciones. El legalismo, por supuesto, es una obra de la carne. Por eso es tan horrible y tan feo. La Biblia dice que las obras de nuestra carne traen muerte. Es opuesto a la obra del Espíritu, que es Dios obrando a través de nosotros. El legalismo es lo que yo hago contra lo que Cristo ha hecho. El legalismo se concentra en el comportamiento externo en lugar de la transformación eterna. Lo sorprendente del legalismo, normalmente, usualmente, las personas que son vistas por otros en la iglesia como la gente más correcta, la más santa y justa y los que tienen toda su vida resuelta, muchas veces esos son los que son vistos por otros como los que son guiados por el Espíritu, pero son aquellos los que están más a riesgo de legalismo, de complacer a la gente, de ser el favorito del profesor. Es muy fácil esconderse en reglas y en comportamientos. Y eso usualmente oscurece el problema con el que el individuo tiene que tratar en su corazón. Entonces, las morales, el comportamiento, seguir reglas, ser muy bueno, ser muy, ser muy bueno en las actividades de la iglesia, como que todo eso, ese comportamiento, ese pensamiento puede ser la peor condición que una persona puede tener porque eh, no se dan cuenta, no se permiten darse cuenta de lo depravado en su corazón y siguen mostrando lo de afuera para su propia necesidad en lugar de concentrarse en lo interno para su propio bien.
El legalista no tiene, no tiene la capacidad de morir a sí mismo. No necesitan morir a sí mismos, es lo que creen. El legalista puede ser, usualmente son muy defensivos, no reciben ningún tipo de corrección. Usualmente son los que empujan y resisten por su rebeldía, por la rebeldía de su corazón y su identidad como yo soy muy bueno, causa ese pensamiento de que nadie nos puede decir lo que tenemos que hacer. Usualmente son muy controladores y usualmente luchan con crecer espiritualmente. Parece que siempre dicen lo mismo año tras año. Les falta consistencia, la habilidad de perseverar ante las dificultades en temporadas y muchas veces están, suben y bajan y suben y bajan. Es otra señal en la que podrían ser legalistas. Se condenan mucho, tienen mucha culpa, tienen problemas con relaciones, les falta gozo, les falta paz, usualmente se definen por preocupación y ansiedad, son críticos, muchas veces se enojan, tienen la mecha corta, se frustran y más que nada están decepcionados en Dios, no son libres. El legalista no es libre y les falta el espíritu, las cosas espirituales en su vida. No puedo pensar en una mejor manera de entender el legalismo que ver Lucas capítulo 18 y los voy a leer para ustedes. En esta pequeña parábola pinta la imagen de un legalista para nosotros. Dice, Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Ellos confiaban en sí mismos, que ellos eran justos. Y dice que ellos despreciaban a otras personas, como que los hacían enfermarse por los pecados de otras personas, porque otras personas no eran como ellos. Entonces los despreciaban. Dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos, alguien que era despreciado en su cultura. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. En otras palabras, soy una categoría completa yo mismo. Todos están aquí, yo estoy acá. Gracias porque no soy como todas esas otras personas que son tan sucias, que son despreciables. Gracias Dios, que soy mucho mejor. La oración continúa describiendo la maldad de otras personas. Son extorsionadores, no son justos, adúlteros, y ni como este recaudador de impuestos. Y entonces ve esto. No solo se ponen en una categoría completamente diferente como mejor que todos los demás, señalan las cosas que ellos hacen, que los hacen mejor que todos los demás. Entonces sigue orando, dice, en cambio, dice, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Y el recaudador de impuestos, por otra mano, él no se atrevía a acercarse al templo por ser consciente de su propio pecado. Entonces el recaudador de impuestos dice que ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo.
sí, no alzaba su vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Esa era toda su oración. Su oración era, Dios, no merezco nada, no tienes que hacer nada por mí, merezco juicio, merezco tu ira, porque soy un pecador, soy terrible. Y Jesús dice, les digo que el recaudador de impuesto, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, esta es la diferencia en la imagen que nos es puesta por Jesús, la diferencia entre un fariseo y aquel que genuinamente entiende su verdadera condición y su necesidad de gracia y su necesidad por misericordia. Jesús en Mateo capítulo 5 habla del corazón de alguien como este recaudador de impuestos en esta historia. Habla de habla de todo lo contrario de lo que son los legalistas. Estos atributos y estas cualidades en Mateo 5 vienen de las cosas espirituales, de una persona que depende de Dios o que están confiando en Dios. Entonces Jesús, cuando veíamos la semana pasada, está confrontando a este fariseo porque este fariseo lo invitó para ir a cenar. Y Jesús vino y se sentó y el fariseo lo volteó a ver como con disgusto. Imagínense eso. Jesús había estado haciendo milagros, predicando, ayudando a la gente y lo invitan a cenar y el fariseo simplemente no lo podía creer, está asqueado. Lo miró y probablemente sacudió su cabeza porque Jesús no se había lavado sus manos ceremonialmente. Imagínate, era algo que se salió de la ley hacia la tradición. Entonces Jesús rechaza esto. Y Jesús, como el ser más justo que ha existido, se le veía como menos, como sucio, porque no se había lavado sus manos de manera ceremonial. Esto pone el escenario para la discusión de estos ayes que Jesús habló de estos. La semana pasada hablamos una de que el legalismo no tiene corazón, en un sentido que no hay ternura, no hay compasión hacia otras personas y hay una precisión en cumplir la ley. Dan su impuesto, no su impuesto, dan su diezmo, centavo por centavo, pero todo el amor y la ternura, la justicia y la misericordia, lo que va afuera, no les importa, pero Jesús muestra que lo que está dentro es lo que está sucio, no lo exterior. Puedes continuar tú con tus devocionales de la Biblia en un año y yo no me pierdo la iglesia y te sientes como que bueno, soy bueno por todas esas cosas, pero en realidad puedes estar haciendo todo esto sin poner tu corazón, sin corazón. Mira cómo los fariseos tenían esta actitud de sinvergüenza, un sentido donde deseaban las mejores cosas, deseaban los mejores asientos, querían ser vistos por otras personas como
bueno, queremos ser observados por otras personas y poderosamente sus actos, su justicia, querían que fueran aplaudidas por el hombre, no tenían vergüenza. Entonces vemos como estas actitudes fariseicas son para complacer a otras personas. El legalismo que hay en el cuerpo de la iglesia afecta a otras personas con su imposición legalista que gobierna y sus convicciones que tienen, que las avientan hacia los demás y crean este ambiente legalista dentro de la iglesia. Y esto nos lleva al versículo 46. El legalista no tiene gracia. No, están completamente vacíos de gracia. En el libro de Gálatas dice que cuando él contaba cualquier cosa en adición a lo que Jesús ha hecho en la cruz por nuestros pecados, cuando agregamos o queremos poner algo más por encima de eso o en adición a lo que Jesús hizo en la cruz, nulificamos completamente la obra de Jesús en la cruz. Eso significa que es todo por gracia o es todo por obras. No puedes tener una mezcla. Entonces, en el versículo 46, Jesús nos da nuestro cuarto ay, que es, por supuesto, una gran advertencia. Dice, ay de ustedes también, expertos en la ley. Estos abogados eran hombres que eran expertos en la ley religiosa. Eran los teólogos, eran aquellos que habían estudiado y dicho a los fariseos, que eran los que vivían por fuera o trataban de vivir. Ellos eran lo que le decían a los fariseos qué hacer para que los fariseos como que engañaran a todos los demás. Decía, ay de ustedes, que inmediatamente es una afirmación muy fuerte, porque nadie le decía a los fariseos y a los expertos de la ley, ay de ustedes. Ellos eran los que le decían a otras personas, ay de ustedes. Habían sido guiados por la dirección incorrecta y estaban guiando a otros por la dirección incorrecta. Los abogados se creían los expertos en condenación y en estar señalando y ay pobre de ti, ay pobre de ti, ay pobre de ti. Entonces Jesús voltea las mesas, cambia la jugada y le dice, ay de ustedes. Aquí está el porqué. Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar. Pero ustedes mismos no mueven ni un dedo para levantarlas. Estos abogados, estos fariseos, estos legalistas, ellos eran aquellos que tenían la actitud opuesta a lo que Jesús les dijo que fueran el uno al otro. Eran aquellos que hacían otras personas por estar señalando los ay de ustedes, hacían que otras personas se sintieran abrumadas, cargadas, que se sintieran peor en su exposición hacia un fariseo. Los hacía sentirse como si nunca pudieran ser suficientes, como si nunca pudieran hacer las cosas que se necesitan hacer. Seguían imponiendo cosas en las personas con algo que el apóstol Pablo habló en el libro de Gálatas, donde somos libres, estas personas que son libres y salvas, que disfrutan su libertad en Cristo, llegaron estos legalistas y
y decían, tienes que convertirte en un judío también, no nada más esto, es para que Dios te acepte completamente. Y era un problema en la iglesia que el que no era judío y era lleno con el Espíritu Santo tenía que agregarle cosas a esto. Tenían que circuncidarse, tenían que seguir los festivales y los festines y las tradiciones que estaban puestas en el Antiguo Testamento. Entonces, esto puede suceder en nuestro marco de cristianidad evangélica, donde las personas van a imponer cosas que ellos tienen convicciones y hacer eso una ley que no es bíblica, es como fuera de lo extra bíblico, va más allá, es agregarle. Es algo que todos vamos a encontrar si estamos involucrados con personas cristianas y con la iglesia cristiana en un periodo de tiempo. Entonces tenemos que tener cuidado de esto. Hay un movimiento nuevo que entra si eres cristiano por un largo tiempo. Hay algunos como sí movimientos que vienen. Y si no estás haciendo lo que el nuevo movimiento está haciendo, entonces te estás perdiendo todo. Creo que he visto como 20 nuevos movimientos que ya no existen. No hay algo como nuevo, grande. No, aquí lo tenemos todo. Entonces, se apropia de lo que tú tienes. Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Entonces tengan cuidado, sean libres y observen y tengan cuidado de cualquiera que quiera venir a agregar una carga a ustedes cuando ya son libres. En el progreso del peregrino, en la versión de la caricatura, el señor sabiduría mundial tienta al cristiano del camino. Dice, conforme Christian está andando hacia la ciudad celestial, el sabio dice, oye, tengo un atajo para ti, tengo un camino más fácil para ti y está por acá. Está en la ciudad de la moralidad, en la colina de la legalidad. Entonces empieza a desviar del camino, del camino donde Dios lo estaba guiando, pensando que hay algo más, que hay algo diferente. Y llega a esta colina y está oscuro y triste. Y hay una colina llena de tumbas. Y en las tumbas están todas estas reglas. Y el Señor, legalidad, arriba, está como una figura imponente, como un juez. Y tiene un martillo que está golpeando en roca. Y le está diciendo, Christian, tienes que subir esta colina de legalidad. Y conforme trata de subir, el Señor legalidad está poniendo más y más reglas al punto donde es imposible llegar a la cima. Y se va con una gran carga en su espalda. Entonces, por supuesto, tiene que ser salvado del peso y ser traído de regreso al camino donde estaba siendo guiado. Pero el punto es tan importante. Si nos estamos sintiendo cargados por el legalismo, espiritualmente, y es porque estamos cargando una carga pesada. Es probablemente porque de alguna forma sentimos la necesidad de hacer lo que es complacer a Dios para
para nuestras obras. Tomar una cristianidad sin gracia es condenación, autocondenación. No sé si soy salvo porque ayer tuve un pensamiento malo o hice algo malo. Entonces constantemente estamos yendo por esta condenación que la Biblia dice, si estás en Cristo no hay condenación. Ahora les pregunto, ¿cómo puede ser eso posible para alguien que no se puede poner condenación? No puede ser por algo que nosotros hagamos, tiene que ser por algo que Cristo hizo, porque siempre vamos a podernos condenar, siempre vamos a estar haciendo cosas que no están bien. Y aquí es donde entra una cristianidad sin gracia. Pero si estás en Cristo, la Biblia dice que estamos hechos completos y sin culpa delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y esa es la diferencia. Entonces, si tú luchas con condenarte de ti mismo constantemente, de estar yendo y viniendo con, ay, Dios está enojado conmigo, Dios me odia, no sé si soy salvo, y esa actitud, recuerda que estás cargando tu propia carga. Tienes gracia. Y la Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque el otro lado de esa condenación, donde la gracia nos involucra, el otro lado es la competencia. Entonces, cuando estamos bien, podemos ser competitivos y empecemos a evaluarnos a nosotros mismos en comparación con lo que hacen otras personas. Y puede que estemos motivados en nuestra vida cristiana por sacar ventaja de la persona que está a nuestro lado. Y puede que digas, ay, eso suena tonto, pero eso no es tonto. Y si tú estás en mis zapatos en esta mañana, puedes ver que eso es algo que prevalece mucho. La competitividad lleva a la celosía. Mateo 27, versículo 13. En alguna parte ahí, Jesús fue asesinado por la envidia de las personas de las que estamos hablando. La envidia los motivó y los celos, también la celosía. Esta cristianidad sin gracia. Estas personas en contra de otras personas, en lugar de una cristianidad llena de gracia, que es una donde todos estamos en el mismo campo, al mismo nivel. No importa qué tanto hayas, entre comillas, logrado o hecho por Dios, todos son pecadores, salvos por gracia. Tal vez eres un peor pecador que otra persona, o viceversa. Para los ojos de Dios, todos somos pecadores, con necesidad de salvación por gracia. Entonces, lo que sucede con la gracia es que todos somos traídos en unidad, en uno, porque es Cristo y en el perdón de nuestros pecados que nos hace completos. Entonces, no hay un judío o griego que en el tiempo de Cristo era lo que era la gran cosa. Es difícil para nosotros entender lo enorme que era el odio que se tenían entre ellos. Y ese odio se convirtió en algo difícil cuando se dieron cuenta que Dios murió por todos, que Cristo murió por todos. Entonces ahora el judío y el gentil eran uno solo. Entonces ya no había ni griego ni judío, y un judío podía sentirse como, bueno, pues no me queda un estatus especial, como que ya no hay judío o griego, ni hombre o mujer. Ahora, si eras mujer en ese tiempo, era algo genial, porque ni hombre ni mujer eran diferentes, eran todos uno solo en Cristo.
No hay esclavo ni hombre libre. Todos somos los mismos delante de Cristo y eso es lo genial del ser cristiano. No hay jerarquías, no hay una calificación de excelente, bien, ok, terrible. Todos somos hechos nuevos en Cristo y salvos por su sangre. Todos somos uno, no hay competencia. Entonces, cuando Dios bendice a un cristiano, todos nos regocijamos. ¿Por qué? Porque nos bendice a todos. Cuando alguien pasa por un tiempo difícil, todos pasamos por el tiempo difícil con esa persona. Eso es lo increíble del Evangelio. Efesios 2:14. Vamos a ver esto. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Tener una hermandad, tener algo en su carne, aboliendo en su carne. Ya saben, yo antes era quiropráctico y Chris trabajaba conmigo y no le entiendo mi letra. Hay algo de verdad de la letra de un médico, pero aquí llegó la gran parte de esto. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Esta es la belleza y la gloria del Evangelio. Y eso es lo que me encanta del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo puede que vengamos de diferentes antecedentes, de lugares geográficos diferentes, situaciones económicas diferentes, antecedentes culturales, lo que sea. Pero somos uno solo en Cristo y vemos eso en el cuerpo de Cristo. Diferentes colores, diferentes formas, diferentes antecedentes y todo eso. Y lo que me encanta en el libro de Apocalipsis, ves toda lengua, toda tribu y toda nación unidos. Y eso solo puede suceder a través de la gracia, de lo que Cristo ha hecho, lo que nos ha unido en Cristo. El legalismo no tiene gracia. Lo segundo es que vemos en esta mañana es el legalismo no tiene vida. No hay vida en él. No hay vida espiritual. Son obras muertas. Es una religión muerta. Miren lo que Jesús dice en el versículo 47. Dice, ay de ustedes que construyeron monumentos para los profetas a quienes mataron sus antepasados. Estas eran figuras que eran veneradas por los judíos en el tiempo de Jesús, eran venerados por ellos. Y se aseguraban de que sus tumbas estuvieran limpiecitas y labradas y bien. Jesús señala, sus padres mataron a los profetas, porque los profetas trajeron la verdad y la palabra de Dios. Entonces el versículo 48 dice, en realidad aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes construyen los sepulcros. En otras palabras, está diciendo, son hipócritas. Y eso es lo que hace el legalismo, nos hace hipócritas. Porque estás honrando y venerando los profetas antiguos, mientras en el momento de Jesús en su tiempo, todos esos profetas que hablaron de aquel que iba a venir, estaba parado enfrente de ellos y ellos estaban dispuestos a matarlo.
Eso es lo que te hace el legalismo. El legalismo no tiene vida. Y sostenerse, agarrarse, aferrarse a la tradición que estrangula el espíritu de la vida del individuo en orden para mantener rituales legalistas y ritos, tienes que estrangular el espíritu de vida del individuo, dice el versículo siguiente. Por eso, dijo Dios en su sabiduría, les enviaré profetas y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. Por lo tanto, a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel, la primera persona asesinada en la Biblia, hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Trajo una oferta de fe y otro trajo una oferta de obras. Y para Abel, Caín mató a Abel por celos. En la Biblia hebrea, Segunda de Crónicas, que es el último libro, Zacarías sería el último profeta, dice, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que de todo esto se les pedirá cuentas a esta generación. Hay una oportunidad ahora. Jesús está diciendo esto. Estoy aquí, yo soy del que hablan las profecías. Yo soy el que da la vida eterna. Ahora es el tiempo, reconózcanme, dense cuenta y vengan a mí por fe y no dejen que sus obras oscurezcan lo que se está haciendo. Sus obras no tienen vida. Y sus obras sin vida se están matando y mata a otros. La religión muerta mata. Nos hace que nos rindamos. No, ¿sabes por qué? Porque no hay poder. No hay poder. No podemos hacer nada sin el poder del Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Esa es la vida del creyente. Es el poder del Espíritu Santo. Es fácil para nosotros caer en estas trampas de servir o hacer lo que sea que hagamos en nuestra carne y podemos estar seguros de que vamos a rendirnos porque no tenemos el poder para hacer las cosas de Dios. Entonces puede que tengamos una tendencia de caer en el legalismo porque podemos hacer eso, es lo que podemos hacer. No podemos hacer el caminar cristiano sin el poder de Dios obrando en nosotros. No hay espíritu, no hay amor, no hay gozo en nuestro servicio al Señor o en nuestras vidas en el Señor. Esta religión muerta, sin vida, es lo que Jesús vino a demoler. En Juan capítulo 4, en la mujer en el pozo le dijo que cualquiera que bebe de esta agua no volverá a tener sed. El hacer obras buenas, la moralidad, el proclamarse justos, no te satisface, pero cualquiera que bebe del agua que le doy, nunca volverá a tener sed otra vez. Esa agua que yo doy se convertirá en él una fuente de agua de vida. La vida en el Espíritu, la vida más abundante, como Jesús dijo. El ladrón vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para dar vida de manera abundante. Les estoy diciendo,
Nosotros como iglesia tenemos que regresar al ser empoderado con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta es la energía, el gozo de hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer con gran amor y ánimo y anticipación. Y les digo, si no fuera por el Espíritu, no hay manera en la que yo estuviera haciendo esto. Pero por la gracia de Dios y el gozo en el Espíritu, todo es una obra de amor, porque es la experiencia de Dios trabajando en nosotros y a través de nosotros. Entonces el legalismo mata la vida en el Espíritu. Y lo último, el legalismo es muy extraño, no tiene escritura. ¿Por qué es esto raro? Porque pues vemos a los expertos en la ley o abogados en las escrituras. ¿Sabías que tú y tú y tú y yo podemos ser expertos en las escrituras y ser legalistas? Porque la Biblia dice que el conocimiento infla, pero Dios da gracia a los humildes. Entonces dice, este es el último ay. Dice, hay de ustedes expertos en la ley porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Sacaron de las escrituras religiones, tradiciones religiosas que eran más importantes que la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace eso? Imagínate, tener la palabra enfrente de ti, que la puedes tocar aquí, oírla, la palabra de Dios, Cristo Jesús. Como dice en Juan, Él es la palabra de Dios. El verbo está con Él. El camino, la verdad y la vida estaba literalmente enfrente de ellos. Y no lo reconocieron. ¿Cómo podía hacer esto? Tal vez no conocían las escrituras. Aquí está el problema. Esto es en lo que todos tenemos que tener cuidado. Podemos conocer las escrituras en nuestra cabeza, pero ¿conocemos las escrituras en nuestros corazones? Al punto donde hemos aceptado la palabra de Dios y hemos permitido que nos transforme. Veo esto todo el tiempo. Yo era pastor de jóvenes hace bastante tiempo y habían muchachos en el año octavo que podían memorizarse algunos versículos de la Biblia y no querían tener nada que tener que ver con Dios. Déjenme leer esto y vamos a hablar de eso después. Entonces se adueñaron de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que intentan hacerlo les han cerrado el paso. Los que querían saber, los que querían entender. El versículo 53 dice, cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos, resentidos, se pusieron a acosarlo con preguntas. Entonces, ¿qué era esto? Su orgullo no les permitió recibir la verdad. Entonces, en vez de recibir la verdad que ellos podrían haber hecho y debieron de haberlo hecho, empujaron. ¿Por qué hicieron esto? Pues por autopreservación. Lo que Jesús estaba diciendo era verdad. Si ellos lo aceptaban como verdad, tenían que entregar su vida a Él. La autopreservación significaba, no podemos dejar que Jesús diga estas cosas y enseñe estas cosas, así que tenemos que deshacernos de Él. Esto es lo que hace el legalista. Tienen una cáscara religiosa afuera, pero en realidad no quieren tener nada que ver con Dios, porque tú tienes tu cáscara religiosa, tu marco religioso. Entonces dice que fueron a acosarlo con preguntas.
En el versículo 54 estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba en algo. Entonces su respuesta, por su corazón legalista, su falta de humildad y reverencia hacia la verdad, en realidad les causó que tuvieran como coraje y no pudieran aceptar las cosas de la vida eterna. Las personas religiosas están enojadas y, como con energía, con ambiciones como asesinas de pelear en contra de la verdad de Dios. ¿Y sabes qué? Aquí vemos que los fariseos estorbaban a las personas que querían saber la verdad. ¿Y no es interesante que más iglesias hoy no enseñan la Biblia sistemáticamente y regularmente? En lugar de eso preferimos entretener y mantener a la gente viniendo todas las semanas en lugar de confrontarlos con su propia necesidad de salvación y permitiendo que el Espíritu Santo traiga convicción de sus pecados. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Es por eso que la palabra de Dios es tan poderosa. Y es por eso que vivimos en un tiempo donde muchas iglesias están enseñando a través de la palabra de Dios. No podrían hacer lo que están haciendo. Tienen que sacar capítulos, libros, tienen que sacar profecías, porque si no lo haces, muchas iglesias no podrían continuar con lo que están haciendo si la palabra de Dios fuera enseñada. Entonces, si yo fuera a decir cualquier cosa en nuestro día, hoy en día, lo más importante es encuentra una iglesia que enseña la palabra de Dios. Número 1. No te preocupes por el grupo de niños. Si sus hijos están en un grupo de niños y es fantástico, pero no están siendo enseñados la palabra de Dios, no es fantástico. No me importa qué tan genial sea la banda de alabanza, el grupo de alabanza. No me importa qué tan grande sea el edificio. Y ni siquiera estoy hablando de nuestra iglesia. No importa si es nuestra iglesia. Tiene que ser una iglesia que enseña la palabra de Dios con humildad, sin legalismo, que enseña la palabra de una manera donde el Espíritu Santo se vea como el agente que va a traer la verdad al corazón de las personas. Nada de y allá, que sea simplemente la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agente de salvación y santificación y vida conforme el Espíritu Santo trae la palabra a nuestros corazones. Entonces, espero que esto nos ayude a entender qué es un legalista, las tendencias y aún en nuestros propios corazones, cosas que tenemos que tener cuidado y orar como una iglesia. Vamos a orar todos para que el Espíritu venga sobre nosotros y que el Espíritu en la palabra puedan obrar juntos a través de nosotros y en nosotros. Y si tenemos eso, no queremos nada más. Cuando tienes eso, no quieres ni cosas para entretenerte. Sé que muchos se ríen cuando hago un chiste o algo así, pero hay muchas veces en que no es a propósito y se están riendo conmigo. Entonces, solo estoy poniendo esto aquí fuera, pero no, en serio. El Señor es tan bueno. Su gozo no puede ser ni siquiera nombrado. Su paz está más allá
de todo. No deberíamos desear nada más. Tienes eso, lo tienes todo. Su gracia es suficiente para nosotros. Entonces vamos a tomar comunión. Tenemos algunos minutos que nos sobran. Entonces acompáñame en oración. Padre Celestial,